En realidad, cuando uno revisa los datos de resistencia antimicrobiana en la región, hay dos puntos. Uno, qué pasa dentro de los hospitales y qué sucede en la comunidad. Dentro de los hospitales nosotros tenemos tasas, especialmente en hospitales grandes y en hospitales públicos, tasas muy elevadas de resistencia antimicrobiana. Y esto es un problema que, como ustedes saben, no es solo de América Latina, de nuestros países, sino que es un problema mundial. En la medida que la población utiliza una mayor cantidad de antibióticos, hay un mayor peso de uso de antibióticos en la comunidad. Los antibióticos actúan sobre seres vivos que son las bacterias, y estas bacterias se adaptan. Están hechas milenariamente para adaptarse a las condiciones adversas. Los antibióticos son algo que estaba en la naturaleza, nosotros aprovechamos un mecanismo que está en la naturaleza para combatir las bacterias y por lo tanto las bacterias se adaptan a la larga a estos mecanismos. Dentro de los hospitales, las estrategias van a dos grandes ámbitos. Uno es a usar los antibióticos en forma racional en los pacientes que realmente lo requieren. Y el otro ámbito es a evitar la transmisión de bacterias resistentes que ya están instaladas en un paciente al resto de la comunidad hospitalaria. Especialmente los pacientes que son los más sensibles, pero también pasando por el personal de salud que los atiende. Y en la comunidad lo que hay que hacer es evitar que se usen irracionalmente, evitar aumentar esta presión de la utilización generalizada de antibióticos, porque igual al usarlo en la comunidad vamos a generar resistencia. En Chile, especialmente, tenemos una realidad que todavía, gracias a lo que se está haciendo en este país en control de uso de antibióticos, es más benigna de la que se ve en la mayoría de los países latinoamericanos. Respecto a algunas cepas que están muy diseminadas en el medio ambiente y que pueden generar infecciones óseas, meningitis, infecciones graves, neumonía, todavía en nuestro país la mayor parte son todavía sensibles. Y eso porque se ha trabajado durante años aquí con medidas tan básicas como que no se dispensen antimicrobianos a solo solicitud del público en la farmacia. La regulación existe en Chile y existe en todos los países latinoamericanos. Lo que hay que hacer es hacerla cumplir. Y esa es la realidad de toda Latinoamérica. Lo hemos conversado en reuniones interpaíses y no hay que cambiar leyes. Hay que ejercer políticamente la voluntad de aplicar estas cosas. Ahora, ¿qué logra uno con eso? Primero, que concentra el grupo donde hay que trabajar el uso de antimicrobianos, en general, en los que hacen la receta. Entonces uno sabe que tiene que dedicarse a reforzar la educación médica, insistir en estos conceptos. Y ese es el objetivo que nosotros tratamos de hacer en Chile. Pero ¿qué pasó? Inicialmente tuvimos un tremendo impacto, más del que buscábamos incluso. Nosotros teníamos una idea de la automedicación, pero no la habíamos logrado dimensionar. Pero el impacto que hubo en Chile con la medida de aplicar la voluntad política de lo que estaba reglamentado fue tan grande que bajamos los consumos en forma significativa. Y eso ha dado la vuelta al mundo. Porque fue una medida donde no hubo que hacer nada excepcional, excepto poner ganas en hacer algo, educar a la gente por qué se estaba haciendo, a las corrientes contrarias a esto, explicarlo también, y tuvimos un gran impacto. Hay países en el ámbito latinoamericano que nosotros reconocemos que tienen áreas donde no hay médicos y para eso nosotros lo que dijimos fue, la medida es fundamental, es que haya un responsable de la indicación. Si estamos metidos en la mitad de la selva, busquemos un oficial de salud, busquemos a alguien delegado y le enseñamos a usar lo que tiene que usar. Si tiene que aprender a usar los antimaláricos en la selva, se lo enseñamos a usar. Pero no es el de la farmacia que discrimina
qué dosis, cómo y cuándo tiene que tratar una malaria, sino que hay alguien que es el responsable. A lo mejor no va a ser un médico en algún lugar, pero va a haber alguien. Y ese es el que tiene que haber. Es la prescripción responsable la que nosotros estamos instaurando. Y en Chile a través de la receta médica. Lo primero que hicimos fue recoger un trabajo que veníamos haciendo hace muchos años, que hablaba de qué manera en los últimos 10 años, y se lo mostramos al Ministerio de Salud, en los últimos 10 años habíamos ido incrementando inexorablemente el consumo de antibióticos, en forma totalmente irracional. Ese estudio fue clave para convencer a las autoridades ministeriales de que nosotros algo teníamos que hacer al respecto. Con ese mismo estudio fuimos a las asociaciones de consumidores, fuimos a los colegios profesionales, tuvimos inicialmente poca acogida, hay que decirlo francamente, en los colegios profesionales, hasta que mostramos en público el trabajo. Ahí inmediatamente se sumaron los colegios profesionales. Me refiero en esa época al colegio médico, que después nos respaldó ampliamente con la medida. Hicimos conferencia de prensa en conjunto con el colegio médico. El colegio químico farmacéutico lo mismo, muy reticente inicialmente, y después se subió a esta medida. El otro punto fue las autoridades ministeriales con todo esto. Con el estudio nos fuimos a los parlamentarios, a convencer a las comisiones de salud de los parlamentarios. Tuvimos eco con parlamentarios de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, y eso fue, yo diría, un pivote en convencer a nuestras autoridades políticas de poner este problema sobre la mesa. Eso nos produjo la posibilidad de llamar a los medios de comunicación y de exponerlo en forma evidente en los medios de comunicación. Entonces, eso nos generó el momento de echar a andar toda esta medida, pero respaldada por los colegios profesionales con sus respectivas conferencias de prensa, las entrevistas en la televisión, los diarios y la normativa ministerial. El impacto que tuvimos fue tremendo. De hecho, eso está publicado. Hemos asistido y han asistido también gente que trabajó en el tema a congresos internacionales. Participamos de una comisión en la Organización Mundial de la Salud con 2 reuniones en Ginebra, donde el modelo de lo que nosotros hicimos se llevó. No para aplicarlo tal cual, porque son todos los países distintos, pero para mostrar cómo. Medidas que son simples y que exigen voluntad política y respaldo de las autoridades, venciendo estos miedos a estas presiones externas, pueden conducir a cosas impactantes en la comunidad. Ahora, esa no es la única medida, obviamente. Es una medida para empezar, porque eso nos pone una responsabilidad, dónde trabajar y dónde seguir trabajando, pero nos da un camino, nos da un impacto inicial y un camino. Y este camino, ¿hacia dónde tiene que ir? A educar a los médicos y a educar a la comunidad. Ninguna de estas medidas va a permanecer en el tiempo si no existe la conciencia en la población de que el antibiótico hay que cuidarlo. Es un arma que es perecible, es un bien perecible, y de hecho lo estamos consumiendo, y la reposición de cosas nuevas no ha llegado ni va a llegar a la velocidad que nos gustaría. Y esa no es la solución. La solución es cuidar lo que tenemos, que es bastante suficiente si lo cuidamos. Nosotros acabamos de publicar, o va a salir publicado, un trabajo en que revisamos qué ha pasado en los últimos 10 años. Desde que tomamos la medida hacia adelante, los últimos 9 años o 10 años. ¿Y qué ha pasado? Que del impacto inicial que tuvimos, empezamos a recuperar los consumos. Todavía en algunos antibióticos estamos por debajo de lo que consumíamos 10 años atrás, lo que es tremendamente bueno. Pero no se mantuvo ese impacto, sino que, como toda medida que es coercitiva y que no se mantiene en el tiempo, se va relajando. Y esa es la realidad que estamos viviendo hoy día. Nosotros le mandamos estas comunicaciones al ministerio para que refuercen la medida. Pero volvemos a insistir, esto no es la panacea para lograr el uso racional de antibióticos solo. Necesitamos educar. Finalmente, si tu pregunta es, ¿qué es lo que va a sustentar en el tiempo estas medidas? Es la conciencia social sobre el tema.
que cuando vaya un paciente a la consulta a un médico por una patología determinada y el médico le va a indicar un antibiótico, le pregunte al médico, doctor, ¿por qué me va a indicar un antibiótico? Explíqueme, cuénteme, ¿por qué me lo va a indicar? Y no al revés como sucede hasta hoy día. Doctor, ¿no me va a indicar un antibiótico? ¿Por qué no me va a indicar un antibiótico? Chile dio una muestra de voluntad política de enfrentar un problema con medidas muy simples contra todas estas corrientes que decían que podía tener un costo político tomar esta decisión. Se tomó y ha sido beneficiosa, ha sido un ejemplo para el mundo.